Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nos reencontramos hoy lunes 9 de diciembre para analizar lo que fue la última jornada de la 9ª semana de campeonato. El día de ayer, el pasado domingo, teníamos hasta 4 encuentros en la LBBP. Como ya ustedes saben, se está acercando el final de la temporada y todo se pone color de hormiga. Cardenales de Lara sigue con un ritmo implacable, 15 triunfos en las últimas 3 semanas para el equipo dirigido por Henry Blanco, que ya alcanzó el umbral de las 27 victorias con tan solo 18 derrotas, tras ganarle 5-1 a las Águilas del Zulia en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Otra vez dejaron a Águilas a una sola carrera. Además, el equipo de Cardenales pudo ser productivo en base después de que en los 3 primeros episodios había desperdiciado bastantes oportunidades y logran un triunfo muy importante. Yo creo que ya esa clasificación ahora sí se pudiese dar por conseguida para el equipo de Cardenales, independientemente de que matemáticamente no es así. El equipo de Cardenales será imposible no verlo entre los 4 clasificados de forma directa al round robin. Algunos me dirán, pero se decía lo mismo con Bravos. Primero, no se decía lo mismo con Bravos, y segundo, ya está mucho más avanzado el calendario para la ventaja que tiene Cardenales en el primer lugar. El triunfo el día de ayer fue para Jimmy Endersby, que los primeros 6 episodios le estaba lanzando no hit no run a las Águilas del Zulia. El cuarto triunfo para Endersby, que tiene además efectividad de 2.78. Estará sin duda alguna Endersby en la terna a el posible ganador al pitcher del año. Tiene whip de 1.19 y en 45 entradas de labor, 45.1 entradas de labor para ser exactos, ha ponchado a 31 rivales. Endersby, como les digo, probablemente lo tenga muy difícil para ganar el premio al pitcher del año, porque Junior Guerra está haciendo una temporada espectacular, pero le ofrece estas salidas de gran garantía al picheo de los Cardenales de Lara. En su contraparte, el abridor era Wilfredo Boscán, debutando como abridor con las Águilas. Ya había estado como relevista y a pesar de que le hicieron 3 carreras, las 3 fueron sucias, aunque ciertamente en 3.1 entradas de labor se le envasaron hasta 8 corredores, mucha gente en circulación para Wilfredo Boscán, que en los 3 primeros innings pudo transcurrirlo sin problemas, pero en ese cuarto episodio fue cuando el equipo de Cardenales hizo 4 carreras y el recital de picheo que estaba tirando desde el otro lado Jimmy Endersby hizo que fuese imposible para las Águilas levantarse del marcador. Analicemos entonces qué pasó en ese cuarto inning, no sin antes mencionar cómo había sido el movimiento de bateo de los Cardenales en los 3 primeros episodios, ya que habían dejado bastante gente en circulación. Por ejemplo, en el primer episodio, sencillo de Gorky Hernández abriendo el inning, luego toque de sacrificio de Luis Ángel Acuña, un toque personal que movía a Gorky Hernández hasta la segunda, y luego poncha a Ronald Guzmán, recibía base por bolas Carlos Narváez y con hombre en segunda y en primera y 2 outs se ponchaba Danry Vázquez. Hasta ese momento ya era el primer inning donde dejaba 2 en circulación el equipo de Cardenales. Para la segunda entrada pudo sacar Wilfredo Boscán a Hernán Pérez, pero luego recibió sencillo de Germain Palacios y un error en fildeo de Eduardo Torrealba colocaba hombres en segunda y en primera. Recibía base por bolas Johnny Hernández, bases llenas con un out, y Gorky Hernández bateaba para doble play para finalizar ese episodio. Luego, fíjense, ya habían tenido en el primer inning 2 hombres en base y un out, no trajeron carrera. Segundo inning, bases llenas y un out, tampoco pudieron producir carreras, y en la tercera entrada abren el inning con doblete de Luis Ángel Acuña. Luego falla Ronald Guzmán y un indiscutible de Carlos Narváez coloca hombres en tercera y en primera. Hombre en tercera y en primera con un solo out. ¿Qué ocurre? Falla Danry Vázquez y falla Hernán Pérez. Parecía que no era el día oportuno con el madero para los Cardenales de Lara, y yo creo que si hubiesen tenido otro pitcher en el box por parte de ellos, quizás Águilas les hubiese hecho pagar caro esa inefectividad a la hora de producir con hombres en posición de anotar. Sin embargo, como Endersby estaba lanzando primores el día de ayer, le dio muchísimas oportunidades a su equipo para que al fin pudiesen anotar carreras, y esto terminó ocurriendo en el cuarto episodio. El inning lo iniciaba Wilfredo Boscán dominando a Germain Palacios, pero luego había otro error de Eduardo Torrealba, que tuvo una mala jornada defensiva. Se envasaba Robert Pérez Jr. Luego, indiscutible de Johnny Hernández y un indiscutible de Gorky Hernández colocaban bases llenas, tan solo un out nuevamente en la pizarra. Ya después de ese sencillo de Gorky Hernández, el manager Lipson había entendido que era suficiente para Wilfredo Boscán en su apertura, a pesar de que ciertamente tuvo mucha gente en circulación. Demostró que tiene la capacidad de retirar a los corredores y a los bateadores cuando está metido en problemas. Eso quiere decir que todavía tiene herramientas para ayudar.
Wilfredo Boscan yo creo que se va a mantener dentro de la rotación de las Águilas y los va a ayudar, sobre todo en este tramo final del calendario donde las Águilas jugarán casi todos los encuentros que le restan en casa. Pero como les decía, bases llenas y un solo out, venía a batear Luis Ángel Acuña y aquí viene una jugada bastante interesante. Luis Ángel batea un rolling con violencia por la tercera almohadilla, inteligentemente Eduardo Torrealba la toma, lanza el home, hacen out forzado a Robert Pérez Jr. y en el pivoteo de Sandy León a la primera almohadilla no podían evidentemente hacer out a Luis Ángel Acuña, que había corrido con bastante velocidad. Sacaba ese out importante ahí Aldri Acosta, 2 outs en la pizarra, parecía que quizás podía salir del problema el equipo aguilucho, que ya había, como quien dice, escapado en numerosas ocasiones de ese ataque de los Cardenales, y con 2 outs en la pizarra y cuenta de 1-1, Ronald Guzmán conectó doblete para barrer las bases. Se trajo a la goma a Johnny Hernández, Gorky Hernández y a Luis Ángel Acuña. Ese doblete de Ronald Guzmán por lo más profundo del jardín central barría las bases, y luego otro doblete de Carlos Narváez traía la cuarta carrerita. Seguía lanzando primores Endersby, en la quinta entrada hace otra carrera más el conjunto de Cardenales, producto de un indiscutible de Johnny Hernández que trajo a la goma a Hernán Pérez, todo esto después de 2 outs. En la séptima entrada era cuando iba a romper el equipo de Águilas el no-hit no-run que estaba lanzando Jimmy Endersby con un cuadrangular de Simón Muciotti, el séptimo para él en la temporada, cuadrangular por el jardín central. Simón Muciotti a la calladita ha sido el jugador con más jonrones esta temporada en las Águilas del Zulia. Luego de esa apertura de Endersby que recibía el cuadrangular de Simón Muciotti, hacía out a Osleiby Basabe, y ya para enfrentar al rugneador, el manager Henry Blanco decidió traer al importado Rodrigo Benoit. Otra, como les digo, muy buena apertura de Endersby, que esta semana le lanzó bastante bien al equipo de las Águilas del Zulia, esta apertura que les estoy diciendo que realizó el día de ayer, pero es que también en su apertura del día martes contra Bravos de Margarita en la isla lanzó bastante bien Endersby. Permitió 2 carreras limpias, pero ya fueron en el sexto inning cuando iba a completar ese episodio. En definitiva terminó lanzando 5.2 entradas de labor Endersby. Y si nos vamos un poquito más atrás, el 27 de noviembre también contra Bravos lanzó 5 innings en blanco. Así que viene dando claras muestras Endersby de mucha mejoría y de que es, ¿por qué no?, el brazo más confiable ahora mismo de esa rotación de los Cardenales de Lara. Rodrigo Benoit lanzó 1.2 innings de labor para completar el séptimo y el octavo, y Alex Scherf puso el último out de la pizarra en el 9º episodio. Lanzó, de hecho, todo ese episodio. Por parte de las Águilas, Aldri Acosta permitió una carrerita, pero ha sido uno de los relevistas de más confianza para Lipson Nava, y con razón. Francisco Morales también permitió una carrera limpia, ya esa fue la del 5º episodio. Morales, que lo hacía contra su ex equipo. Luego lanzó Francisco Carrillo, Nomar Rojas y Felipe Tejeda. Unas Águilas que le volvió a pasar lo mismo que la semana anterior. Ellos llegaron al sábado y al domingo con récord de 4 victorias y 1 derrota en la semana, y pierden sábado y domingo. Le pasó en la semana anterior y les pasa en esta semana. Si hubiesen al menos ganado uno de esos 2 juegos, tanto de la semana anterior como de esta, tuviese mucho más cómodo el conjunto aguilucho, que al final con récord de 24 y 20 no termina de despegar. Veremos si en lo que resta de calendario pueden obtener las victorias en casa para asegurar o al menos ponerse mucho más cómodos en la tabla de posiciones. Cardenales, como les digo, prácticamente ya clasificado. Pasemos entonces a ver qué ocurrió en Puerto La Cruz. El segundo de la serie entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui. Fue victoria nuevamente para el Magallanes de 12 carreras por 8. El score se ve un poco más ajustado, pero la realidad es que este encuentro se fue por una sola vía básicamente desde el comienzo, ¿no? Yo creo que ya en la quinta entrada, en la parte alta, estaba el duelo 8 carreras por 1, a pesar de que Caribes hizo un par de intentonas. Realmente nunca hubo sensación de que Magallanes no pudiese obtener este triunfo. La victoria fue para Junior Guerra, obtuvo su 8ª victoria de la temporada, 1.95 de efectividad para Junior Guerra, que permitió muchos indiscutibles, pero como siempre sacó su casta de haber lanzado muchos años en Grandes Ligas y de que aún se mantiene vigente para ponchar a 4 rivales, y solo permitió de las 2 carreras que le anotaron una limpia. Así que Junior Guerra sigue en una temporada fantástica. Desde mi perspectiva es el principal candidato para llevarse el premio al pitcher del año y al regreso del año también. Vaya forma de, después de haber estado un par de temporadas donde básicamente era que no contaba dentro de la estructura de los Tiburones de La Guaira, salió del equipo Tiburón y muchos decían no, ya esa carrera se acabó, y vean qué está haciendo Junior Guerra. Está muy cerca de obtener por primera vez en su carrera el premio Carrao Bracho al lanzador del año. Como les digo, lanzó por espacio de 6 entradas de labor, dio 2 boletos, toleró 7 hits y ponchó a 4 rivales.
Su contraparte fue Miguel Cienfuegos, que fue bateado por Magallanes con facilidad, permitió 7 carreras limpias en 4.1 entradas de labor, donde se le envasaron hasta 11 bateadores a Cienfuegos, 9 de ellos por indiscutibles, le conectaron también 2 vuelas cerca. Cienfuegos, que había sido de lo mejor de la importación de Caribes esta temporada, fíjense, tiene 6.10 de efectividad en esta parte del campeonato. Una jornada importantísima para Magallanes, entre otras cosas, porque Albert Martínez se fue de 5-4 con el jonrón número 57 de por vida para él en Venezuela, todos con la camiseta de Magallanes, y se convirtió en el máximo jonronero de la institución naviera, el equipo con más historia y más antigüedad en el país. Los Navegantes del Magallanes tiene nuevo líder jonronero. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Albert Martínez, que superó a Richard Hidalgo, los dos estaban empatados en el primer peldaño con 56 vuelas cercas, y su jonrón en la segunda entrada sirvió precisamente para desempatarse con Richard Hidalgo y quedarse en ese puesto solitario ahora Albert Martínez. Vaya carrera la de él, con 33 años de edad, el oriundo de San Félix ha entrado en la historia sin duda alguna de los Navegantes del Magallanes, y pensar que en la parte inicial de su carrera Albert Martínez no recibía oportunidades mucho con Magallanes, precisamente por su poco aporte ofensivo. De hecho, Albert empezó realmente a ser jugador indiscutible para Magallanes a partir de la temporada 2017-2018. Ahí conectó ese año 6 jonrones, después en la 18-19 conectó 7, en la 19-20 5, en la 20-21 8, en la 21-22 8 más, en la 22-23 conectó 7, en la 23-24 conectó 9, y en esta suma ya 6 cuadrangulares, a pesar, Albert Martínez, de que no vive su temporada más prolífera en los números, aún sigue bateando para promedio. Fíjense, está cerca de los 300 puntos, tiene 23 carreras remolcadas, 14 extra bases. De sus 36 hits, 14 han sido extra bases, así que Albert Martínez continúa estando vigente y fue sin duda alguna una de las figuras del día de ayer. Pero bueno, adentrémonos ya como tal en el encuentro, un duelo que desde el primer episodio Magallanes inició ganando con un cuadrangular de Diego Rincones después de 2 outs en la pizarra contra Miguel Cienfuegos. Al primer picheo se la devolvió Diego Rincones. Después, en la segunda entrada, Albert Martínez también le iba a conectar el cuadrangular del que les hablaba entre jardín izquierdo y central, un batazo descomunal además, que yo creo que pasó por encima de las gradas de Alfonso Chico Carrasquel, en cuenta de 0 bolas y 2 strikes para poner el duelo 2 carreras por 0. Luego iba a tener algo de inconvenientes en la tercera entrada Junior Guerra. El inning se lo iniciaba Leonel Valera con doblete, y luego había un sencillo de Erlis Rodríguez. Colocaban hombres en tercera y en primera, sin outs en la pizarra, y aquí es cuando se muestra la gallardía y el valor que tiene como lanzador Junior Guerra. Dominó a José Fernández, eso sí, con un elevado de sacrificio al jardín derecho, colocaba 2-1 las acciones el equipo de Caribes, pero luego ponchaba a Diego Infante y dominaba a Balbino Fuenmayor. Imagínense ustedes lo que es eso, ¿no? La parte gruesa del line-up de Caribes. Después de que descontara el equipo oriental, Magallanes iba a fabricar 2 carreritas más para darle tranquilidad a su as de rotación, a Junior Guerra. Después de que fallara Renato Núñez iniciando el episodio, había una base por bolas para Eliezer Alfonso Jr. y un triple de José Peraza después de 2 outs colocaba el juego 3-1. José Gómez, el portugués, sigue produciendo con un indiscutible después de 2 outs, también se trajo para la goma a José Peraza. En la quinta entrada, Magallanes le dio tranquilidad absoluta al equipo durante todo el encuentro, con esas 4 carreras que fabricaron en el quinto episodio. El inning lo iniciaba con sencillo Diego Castillo y Diego Rincones. Los Diegos se juntaron en el segundo y el tercer puesto del line-up para producir, y Renato Núñez pudo remolcar una carrerita con un indiscutible al jardín central. El duelo se colocaba 5-1, luego un elevado de sacrificio de Eliezer Alfonso Jr. se traía para la goma a Diego Rincones. Con esa jugada de Eliezer Alfonso, Magallanes se colocaba 6-1, como les digo. Después había un infield hit de Albert Martínez, hombre en segunda y en primera con un out, otro indiscutible de José Peraza llenaba las almohadillas, y otro imparable de José Gómez colocaba el duelo 7-1. Se ponchaba Miguel Aparicio con las bases llenas, y después de 2 outs conseguía un boleto Edgardo Fermín para producir la octava de Magallanes en el encuentro. Luego Caribes iba a fabricar una más en la parte baja de ese quinto episodio. El inning lo iniciaba Leonel Valera envasándose por un error en tiro del campo corto Diego Castillo, y había indiscutible de Erlis Rodríguez. Hombres en tercera y en primera sin out, podía ponchar Junior Guerra a José Fernández. Luego dominaba también a Diego Infante con un elevado del segunda base José Peraza, y con 2 outs en la pizarra y hombre en tercera y en segunda, porque Erlis Rodríguez se había estafado dicha almohadilla,
Balbino Fuenmayor conseguía una base por bolas, pero en ese lanzamiento incurría en un wild pitch Junior Guerra y anotaba en carrera el corredor, en este caso hablo de Leonel Valera. La segunda de Caribes, podía dominar Junior Guerra a Andrew Monasterio y finalizaba esa quinta entrada. Luego lanzó el sexto también, lo hizo dominando a la toletería de los Caribes de Anzoátegui por la vía rápida del 1-2-3 y llamó Eduardo Pérez a su bullpen, en este caso Anderson Franco, que en la séptima entrada permitió hasta 3 carreras. De esas 3, al menos una fue sucia debido a que, bueno, no pudo cumplir de la defensiva, aunque ciertamente no se mostró en su mejor día. Anderson Franco, me refiero, después que venía de muy buenas presentaciones, ayer no fue la mejor para él en Puerto La Cruz. El inning lo iniciaban con base por bolas tanto Leonel Valera como Erlis Rodríguez, y otro error, en este caso de Diego Castillo, contra el batazo de José Fernández, hacía que anotara Leonel Valera. Se movía hasta la tercera Erlis Rodríguez, hasta la segunda José Fernández, y un sencillo de Diego Infante se traía a Erlis para la goma. El juego 8-4 y un batazo que daba Andrew Monasterio, que terminaba llegando quieto en la primera almohadilla, se traía a la quinta. Magallanes, para darle tranquilidad a su equipo después de que Caribes hiciera 3, ellos hacían 3 más en la parte alta del octavo episodio, producto de un sencillo de Albert Martínez que se trajo a la goma a Jacob Ryan-Smith y un doblete de José Gómez que hizo impulsar a Eliezer Alfonso Jr. y a Albert Martínez. Después Anthony Vizcaya entró en el noveno episodio. Anthony no se mostró bien, el equipo de Caribes le pudo fabricar hasta 3 carreras, producto entre otras cosas de un doblete de Andrew Monasterio y un cuadrangular de Romer Cuadrado. Para Magallanes este triunfo fue muy importante porque además dejó su récord esta semana en 5 victorias y 2 derrotas. Pudo hilvanar 2 triunfos de forma sucesiva, está 4 juegos por encima de 500 y ahora mismo está en el segundo lugar solitario. Para Caribes, honestamente, creo que esta derrota ya eliminó cualquier pequeña posibilidad que existía de avanzar de forma directa al round robin. Eso estaba prácticamente imposible y yo creo que ya eso está descartado. Si tiene algún chance Caribes de clasificar a la serie del Wild Card, todo dependerá de lo que pueda hacer Caribes esta noche, porque va a jugar contra los Leones del Caracas, que es precisamente el equipo que está en el sexto lugar. Está a nivel milagro Caribes, la verdad que sí, pero si llega a ganar hoy, como Leones es el que está en el sexto, ese enfrentamiento directo lo podría beneficiar. Sin embargo, eso lo estaremos analizando más adelante. Lo importante para los turcos en este caso, una gran jornada, tenían muchos lesionados, entre ellos a Torrens, entre ellos a Carlos Rodríguez, a Luis Suisbel, Tucupita Marcano, y aún así pudieron, bueno, sin contar además a Bobby Rossman, a Tito Polo, a Derek West. Magallanes pudo sacar adelante esta serie. No es fácil contra Caribes, que juega por encima de 500 en su casa, y obtienen estos 2 triunfos. Para Caribes, habían iniciado la semana con 3 victorias de forma sucesiva. El aficionado caribero se ilusionó. ¿Y qué pasó después de esto? Pues este equipo recibió 47 carreras en 3 juegos, para perderlos obviamente, porque si tu picheo tolera 47 carreras en 3 encuentros, no puedes aspirar a ganar ninguno de ellos. Y eso fue lo que le pasó a Caribes, un golpe, una cachetada de realidad después de esos 3 triunfos que ilusionaron bastante a la afición oriental. Tiburones de La Guaira no se enredó y venció ayer 6 carreras por 2 a los Tigres de Aragua, un encuentro que hasta la parte baja del quinto episodio estuvieron ganando, los Tigres de Aragua 2 carreras por 0. Parecía que los Tigres iban a barrer a Tiburones, iban a entrar nuevamente en esa lucha, ¿por qué no?, para optar a ese cuarto lugar que todos quieren ir para evitar la serie del Wild Card. Tigres perdió, se sigue complicando en la tabla de posiciones, ya casi igual que Caribes, es imposible verlos a ellos llegar al cuarto lugar. La jornada de hoy también será importante para eso. Sin embargo, sí están mucho más cerca del Wild Card, que te da menos acceso a esa serie de comodín donde puede pasar cualquier cosa. La victoria para los Tiburones, como les digo, 6 carreras por 2, vino de la mano de Ricardo Pinto, quinto triunfo para él en la temporada. Lanzó por 5 entradas de labor, se le envasaron hasta 11 corredores, bastante gente, pero pudo salir de los problemas ponchando entre otras cosas a 6 rivales. Los Tigres se fueron de 11-1 con hombres en posición de anotar, y así es muy complicado cuando tienes un picheo tan inestable como el de los Tigres y además tu equipo no produce en los momentos que tiene que hacerlo. La cosa se complica, ¿no? 10 hombres dejaron en circulación, mientras que los Tiburones de La Guaira obtuvieron, como les digo, una muy gran victoria, entre otras cosas por un turno al bate sensacional que se lanzó Sebastián Rivero, que se fue de 3-1 con boleto y 2 impulsadas. También una buena jornada para Pedro Castellanos, de 4-2 con boleto y carrera remolcada. Alcides Escobar, de 4-2 también con impulsada. Por parte de los Tigres, yo creo que una de
pequeñas radiografías que uno puede hacer de la temporada, es que fíjense, ellos buscaron a Luis Sardiñas desde los Caribes de Anzoátegui, y Luis Sardiñas, por ejemplo, ayer no estuvo entre las principales opciones del manager Rosel Vázquez. Jonathan Mendoza fue el seleccionado para cubrir el campo corto y Leobaldo Piña jugó tercera. Entonces tú dices, enviaste a uno de tus pocos talentos jóvenes que te estaban rindiendo en el bullpen, como Risquiel Tinedo, a Caribes, y enviaste a Ángel Aguilar, que no era titular, ese no modificó nada tu esquema, por Luis Sardiñas, que a día de hoy ni siquiera ya es titular dentro de los Tigres de Aragua. Sin duda alguna, ese cambio no era el mejor para los Tigres, independientemente de que ellos lo hicieron colocándose en preaviso por la salida de Alexia Marista, que estaba claro que saldría. Pero eso es una definición, una planificación deportiva que no se ha hecho de la mejor manera, y ahora los Tigres están en una situación muy delicada, aunque eso sí, no está eliminado el conjunto bengalí, y sabemos que son muy aguerridos los aragüeños, con jugadores como José Cafecito Martínez, Jesús Aguilar, Eduardo Escobar, David Rodríguez. A este equipo no se le puede dar por muerto en ningún momento, o por ejemplo como Lorenzo Cedrola, que es el actual campeón bate del torneo. El equipo de los Tigres iba a irse arriba, como les digo, en el mismo tercer episodio. Lo hacían luego de que iniciaran el episodio con 3 sencillos consecutivos. Leobaldo Cabrera con línea de hit al jardín izquierdo, Lorenzo Cedrola también, hombres en tercera y en primera, y un indiscutible de Jonathan Mendoza se traía a la goma a Leobaldo Cabrera. 1 carrera por 0, luego venía a batear José Cafecito Martínez, que con un rolling para doble play se trajo la segunda del duelo, pero terminaba el rallying del inning en ese episodio. Antes los Tiburones habían tenido también sus oportunidades, de hecho habían colocado hasta 2 hombres en base en la tercera entrada. En el segundo inning sí fueron retirados por la vía rápida del 1-2-3, y en la primera entrada, por ejemplo, llegaron a colocar hombre en posición de anotar con un out en la pizarra y no pudieron producir carreras. Inmediatamente después de que los Tigres hicieran 2 carreritas en el tercer inning, tuvo la opción Tiburones de remontar. Recibió un sencillo, el picheo de los Tigres por parte de Pedro Castellanos, luego una base por bolas para Daniel Montaño, colocaba hombres en segunda y en primera sin out. Bateaba para doble play Juniel Querecuto con una tremenda línea a la segunda base, y después venían los Tigres a anotar, pero fallaban también. Después de 2 outs en la pizarra, hombres en segunda y en primera, se ponchaba tirándole Jonathan Mendoza para el último out de dicho inning. Y vámonos entonces al sexto episodio, donde todo cambió para los Tigres de Aragua, que pasaron de estar muy cerca de conseguir la barrida ante Tiburones a perder un duelo fundamental en casa nuevamente. El episodio lo comenzaba fallando Yangervis Solarte contra Adonis Villavicencio, luego recibía base por bolas Pedro Castellanos y fallaba Daniel Montaño. 2 outs en la pizarra, parecía que no iba a ocurrir nada raro, pero sí pasó. Indiscutible, Juniel Querecuto colocó hombres en segunda y en primera con 2 outs, y un sencillo de Alcides Escobar se traía la primera del encuentro para Tiburones. Sin embargo, como hubo un error en el fildeo de David Rodríguez, avanzó hasta tercera Querecuto y hasta segunda Alcides Escobar. Lo que debía ser hombres en segunda y en primera con 2 outs pasó a ser hombres en tercera y en segunda con 2 outs. ¿Y qué pasó? Sebastián Rivero, en cuenta de 2 bolas y un strike, conectó doblete por el jardín izquierdo para traerse a la goma a Juniel Querecuto y Alcides, y el duelo se volteaba, se colocaba 3 carreras por 2. Los Tigres tenían la opción en ese mismo episodio para retomar la ventaja, teniendo hombres en tercera y en primera sin outs en la pizarra. Tercera y primera sin outs, y fueron incapaces los Tigres de producir una rayita. Fallaba primero Jesús Sucre con rolling al campo corto, vía 63. Luego se ponchaba Leobaldo Cabrera y le daban 4 malas intencionales a Lorenzo Cedrola. Como siempre, muy inteligente el manager Osvaldo Guillén, y podía ponchar Pedro García a Jonathan Mendoza, que se ponchó tirándole para el último out del episodio. Fíjense, García entró con hombre en tercera y en primera sin outs y pudo dominar a Sucre, ponchar a Leobaldo Cabrera, le dieron las 4 malas de forma muy inteligente a Lorenzo Cedrola y se enfrentaron a Jonathan Mendoza para poncharlo. Podía habérsele ya escapado el duelo ahí a los Tigres de Aragua en dicho episodio. De hecho, después el séptimo inning por la vía del 1-2-3 lo retiró el picheo de los Tiburones. La octava entrada, a pesar de que se le envasó Leobaldo Piña y llegó hasta la segunda base luego de robársela, con 2 outs en la pizarra no podía producir Leobaldo Cabrera, que se ponchaba, así que dejaban otro hombre en circulación y en posición anotadora además, para que en el noveno inning los Tiburones consiguieran las 3 carreras que le iban a dar la tranquilidad en el encuentro, para que finalizara, como les digo, 6 carreras por 2. Franklin Barreto iniciaba el episodio con sencillo, le secundaba a César Hernández, y otro indiscutible, en este caso también de Luis Matos, colocaba las acciones 4-2 con hombre en segunda y en primera
sin outs en la pizarra. Luego Yangervis Solarte conectaba un rolling prácticamente para doble play, pero llegaba quieto en primera Yangervis, hombre en tercera y en primera con un out. Pedro Castellanos con un sencillo se traía la quinta y luego en jugada de selección Daniel Montaño se traía la sexta. Así que los Tigres de Aragua ya para el noveno inning tampoco tuvieron mayor opción más allá de un indiscutible de Luis Sardiñas. Batió para doble play Cafecito Martínez y terminaba el encuentro de dicha manera. Para los Tiburones este triunfo es mantenerse en 500, nuevamente estar en esa lucha para entrar al cuarto puesto. Está muy cerca el equipo de Tiburones, apenas a un duelo de ello, mientras que los Tigres se alejan y tienen otra semana catastrófica. Veremos qué pasa el día de hoy, que será un duelo fundamental en sus aspiraciones para poder optar al menos para el cuarto puesto de clasificación. Si pierden hoy, yo creo que ya quedaría esa opción descartada y lo único a lo que podrán aspirar será a clasificar como uno de los dos que se disputarán ese wild card. Y nos quedaba saber qué había pasado en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Bravos visitaba por segundo día corrido a los Leones del Caracas y obtuvo un triunfo muy importante el equipo dirigido por José Moreno, porque de hecho si perdían el día de ayer iba a haber un triple empate en el cuarto lugar entre Leones, Tiburones y Bravos. No iba a ser nada sencillo para unos Bravos de Margarita que hace un par de semanas parecía que iban a estar clasificados de forma sólida. Hace un par de semanas Bravos tenía 22 triunfos y fíjense, ya estamos prácticamente en la mitad de diciembre y apenas tiene 24 victorias. En todo caso, buena jornada la del día de ayer, pudieron vencer a los Leones del Caracas y el juego se definió bastante rápido. La realidad, yo creo que ya en la parte alta del cuarto episodio se había definido. En el segundo episodio, como tal, el equipo de Bravos le pudo hacer hasta 5 carreras al lanzador José Alexander Acuña, que en 1.2 innings de labor permitió 5 carreras limpias, se le envasaron 7 corredores y toleró un cuadrangular. En su contraparte, Anthony Molina lanzó un juegazo. En 5.2 entradas de labor permitió 3 carreras limpias, pero de las cuales 2 llegaron en el sexto inning intentando completar ese episodio. Es decir, que los primeros 5 innings solo había permitido una carrerita limpia. Esto es oro en la LVP y sin duda alguna a los Bravos esto les ayudó para que su ofensiva se pudiese desplegar y pudiese al menos darle bastante ventaja. Del día anterior venían de haberle hecho 7 a Osmer Morales en las 2 primeras entradas. Por eso fue, como les digo, oro para los Bravos dicha actuación de Anthony Molina, que luego fue secundada por Moisés Gómez, el relevista, que en 1.1 entradas de labor no permitió carreras, y Claudio Custodio, que en 2 episodios de labor pudo poner el último out y darle el triunfo a los Bravos. Por los Leones, Acuña tuvo una mala presentación, le dieron la labor a Guaype que yo creo que él puede hacer, que es lanzar un tercio para completar exactamente después del abridor. Luego Luis Palacios, quien se había visto mejor como abridor, ahora pasado al bullpen, permitió 2 carreras limpias en 2 entradas, y después Peluce, John Romero, Ricardo Rodríguez y Jorge Rondón terminaron de lanzar el juego por los Leones del Caracas. Veamos entonces sobre todo ese quinto y cuarto episodio donde el equipo de Bravos fabricó sus 7 carreras y definió el encuentro. En el segundo inning empezaba el mismo Juan Santana con un indiscutible. Luego fallaban Ramón Flores y Wilson Ramos. Bravos volvió a lo que son sus raíces, a lo que se le conoce, que es un equipo que produce después de 2 outs. Con 2 outs en la pizarra, cuenta en 3-1 para Carlos Pérez y hombre en primera, conectaba un doblete hacia el jardín central, que Jonathan Daza tomaba la pelota. Sin embargo, Juan Santana llegaba a anotar la carrerita. 1-0 para el equipo de los Bravos. José Alexander Martínez tomaba una base por bolas, hombre en segunda y en primera con 2 outs. Venía a batear Pedro Martínez, que conectaba un doblete y producía 2 más para los Bravos. 3-0 el encuentro y le llegaba el turno a Gustavo Campero, que en cuenta de 1-1 conectaba cuadrangular por lo más profundo del jardín derecho para poner las acciones 5-0. Hasta ahí dijo que era suficiente el manager José Alguacil, que llamaba a Michael Guaype. Este le daba 4 malas a Moisés Gómez, pero después podía dominar a Alexia Marista. Así que se le perdió ese último out del segundo inning a José Acuña y se lo hizo pagar caro el equipo de Bravos. Para la tercera entrada iniciaron el inning con sencillo, sin embargo un doble play para el que batió Wilson Ramos concluía ese episodio. Y en el cuarto inning hicieron 2 más, con un hombre en circulación que era Carlos Pérez y un out en la pizarra, Pedro Martínez, que vivía su mejor jornada sin duda alguna en la LVP. El día de ayer sonaba cuadrangular por lo más profundo del left y center field para darle ventaja de 7-0
a sus Bravos de Margarita. En la cuarta entrada, el equipo de Caracas anotó una carrera que descontaba, pero realmente no surtía mayor efecto en el marcador como tal. Eugenio Suárez iniciaba el episodio con doblete, luego podía dominar a Anthony Molina a Harold Castro, pero un indiscutible de José Rondón colocaba las acciones 7-1. Caracas fabricó 2 más en el sexto episodio, como les decía, lo hicieron luego de que fallara tanto Gabriel Noriega como Oliván Soto, y con 2 outs en la pizarra, otro doblete de Eugenio Suárez, que yo creo que debería ser el jugador de la semana. Si no pasa, será una verdadera rareza. Y recibió una base por bola Harold Castro. Con 2 outs en la pizarra, hombre en segunda y en primera, un indiscutible de José Rondón llenaba las almohadillas y otro imparable de Aldren Corredor se traía a 2 para la goma. Ya con hombres en segunda y en primera y 2 outs en la pizarra, le correspondía el turno a Jonathan Daza contra el nuevo lanzador, que era Moisés Gómez, y dominaba a Jonathan Daza con rodado al campo corto José Martínez, que falló vía 63 Daza y concluía ese episodio. De ahí en adelante no habría mayor problema para el picheo de los Bravos de Margarita, que de la mano de Moisés Gómez y también de Claudio Custodio pudieron cerrar el encuentro. Para el Caracas, una derrota muy dolorosa. Venían de 2 triunfos sucesivos importantes, precisamente contra Bravos y contra Magallanes. Cerrar con triunfo esta semana representaba terminar en 500 y además igualarse con el equipo que está en el cuarto lugar y que ellos aspiran ahora mismo en la tabla de posiciones, sobre todo porque Caracas juega hoy en Puerto La Cruz. Entonces, lo que podía ser una oportunidad perfecta para estar igualado en el récord con Bravos y con Tiburones, ahora representa ir a Puerto La Cruz e intentar ganar un encuentro cuando te tienes que devolver de Puerto La Cruz enseguida a la capital, porque el miércoles juegas. Así que para el Caracas nada sencillo. Lo que pasó era la oportunidad de 3 triunfos de forma sucesiva, pero flaqueó su picheo abridor de la mano de José Alexander Acuña. Para los Bravos, apenas la tercera victoria en los últimos 3 encuentros. Tendrán que continuar consiguiendo triunfos si quieren realmente obtener la clasificación a postemporada. Hoy lunes 9 de diciembre tendremos 2 encuentros en el béisbol profesional venezolano, precisamente 2 duelos que se reprogramaron. El primero de ellos que vamos a hablar es el de Bravos de Margarita contra Tigres de Aragua. Transmisión de BM Sports a las 7 de la noche en el estadio José Pérez Colmenares. Este encuentro está siendo reprogramado del pasado 7 de noviembre, que se suspendió por lluvia. El panameño Abdiel Saldaña será el abridor de los Bravos, mientras que José Enrique Martínez estaría por confirmar, pero sería el abridor de los Tigres de Aragua. Y también tenemos el encuentro, como les decía, entre los Leones del Caracas y los Caribes de Anzoátegui. En Puerto La Cruz, a las 7 de la noche, Joulis Chacín será el abridor de los Melenudos, mientras que José Ramón Rodríguez, que viene mejorando en su rendimiento, será el abridor de la tribu. Para Caribe es fundamental vencer al Caracas si aún quiere tener aspiraciones al menos de avanzar a la serie de comodín, ya que Leones es precisamente el equipo que está en dicha posición. Para Caracas todo lo contrario, un triunfo sería despegarse de esa zona baja entre la séptima y la octava posición. Parecería difícil de que el Caracas vaya a quedar eliminado de forma directa, pero esto puede ocurrir y para evitarlo tienen que ganar el día de hoy. Para Caribe es fundamental. Para mí hoy se deciden las posibilidades de si aún puede aspirar al sexto puesto o no. Y el otro encuentro, como les decía, el Tigres Bravo, que para Tigres representará quizás la última oportunidad de engancharse de forma directa a ese cuarto lugar, si no tendrá que esperar para ir o aspirar, mejor dicho, a ese sexto lugar, que tampoco está nada sencillo. ¿Cómo está la tabla de posiciones de la LVP? Cardenales de Lara muy tranquilo en el primer lugar con 27 triunfos y 18 derrotas. En el segundo puesto, también en solitario, los Navegantes del Magallanes con 25 triunfos y 21 derrotas a 2,5 del primer lugar. En el tercer puesto de la tabla, empatados Águilas del Zulia y Bravos de Margarita. Los dos equipos tienen récord de 24 y 22, están a 3,5 juegos de la punta. En el quinto lugar, los Tiburones de La Guaira con 24 y 24, a 4,5 juegos del primer lugar y están a 1 juego de la tercera y de la cuarta plaza, que dan opción directa al round robin. Los Leones del Caracas con 21 y 23, a 5,5 del primer lugar, a 2 de los puestos que te dan clasificación directa al round robin, y en el séptimo puesto, que hasta ahora te daría eliminación directa, los Tigres de Aragua con 19 y 25, a 7,5 del primer lugar, a 4 del cuarto puesto, y en el último de la tabla, los Caribes de Anzoátegui con 19 victorias y 28 derrotas. Para Caribes, también recordar importante, este próximo 10 de diciembre finaliza el plazo para realizar canjes en la LVP, y si ellos quieren realmente realizar la estructuración, hay un par de piezas más que pudiesen salir de los Caribes precisamente para buscar jugadores a futuro. Caribes a 9 del primer lugar, está además a
5 juegos y medio del cuarto lugar, muy pero muy complicado para ellos ya llegar ahí. Y el sexto puesto, esa plaza importante, hoy se la estarán disputando en gran medida contra los Leones del Caracas, está a 3 juegos y medio. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Mis amigos, nos estaremos reencontrando mañana, martes 10 de diciembre, para analizar lo que nos va a dejar esta jornada del día lunes, que será muy importante, sobre todo para saber qué tanto podrán mantener las aspiraciones tanto Tigres como Caribes. Continúen con la mejor cobertura del béisbol venezolano, solo aquí en LVVP en la jugada.